Listo. Y se prende. No deje... pútale. Deja de llorar, no llores más. Deja de llorar, no llores más. Bienvenidos a otro episodio de Desorden. Hoy vamos a hablar de la construcción de Venezuela desde una óptica diferente, no desde lo político. Vamos a ver cómo desde lo creativo incluso se puede incidir en lo social, en el desarrollo social. Les tengo además un invitado a quien quiero y admiro muchísimo. Quédate con nosotros. Te lo vas a tripear, pero de verdad. Y hoy tenemos un invitado, para mí, súper especial. ¿Por qué digo súper especial? Primero, lo conozco desde que tiene 5 años. Cuando tenía 5 años era un gordito. Bueno, no era así, ¿okay? Que estaba brincando todo el tiempo, echando más vaina que una mata de caraota. ¿Okay? Después, creciendo, un adolescente, quizás un poco rebelde, de San Ignacio, nos echó un vainón a los 15 años, pero un vainón. Nos engañó a todos y nos dijo que se iba a visitar a un hermano de República Dominicana y paró nada más y nada menos que en Haití, donde les recuerdo que había habido un terremoto. Y resulta que el muchachito se perdió en medio de Haití, o pensábamos nosotros que estaba perdido, no lo localizamos por ninguna parte, y estaba básicamente auxiliando a las víctimas del terremoto. Y bueno, después creció, se graduó en San Ignacio de bachiller, decidió estudiar en la Universidad de Georgetown economía y filming, o sea, cinematografía. Durante todo ese trayecto entre bachillerato y los estudios, no se le ocurrió otra cosa. Ya no iba a terremotos, a asistir a terremotos, sino se empezó a meter de forma voluntaria en las cárceles de Venezuela, en las diferentes cárceles de Venezuela. Sistema penitenciario complicado, difícil. Pues el hombre se dedicaba a meterse en las cárceles, a documentar lo que ocurría dentro de las cárceles y a vivir la experiencia carcelaria. De ahí salió un documental, La Causa, que fue nominado para muchos premios, fue galardonado, de hecho, con 3 premios internacionales. Y por supuesto, ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Andrés Figuereo Thompson. No solamente un brillante empresario, creativo y cineasta venezolano, sino más amigo de esta casa y un afecto personal, pues, que hoy les traigo acá como invitado, porque además lo admiro muchísimo como joven venezolano emprendedor. Bienvenido, Andrés, qué bueno tenerte acá. Gracias. Igual. Gracias por tenerme. Está muy cool el programa y el formato. Bueno, vamos a ver si te gusta realmente en el camino. No, vamos a ver. Vamos a ver. Andrés, ciertamente saliste quizás un poco más a la palestra pública con el tema de La Causa. Cuéntanos qué hace que un tipo de 17 años, justamente estudiante ya universitario o empezando, no sé si estabas en bachillerato todavía, ya habías empezado la universidad, decida meterse voluntariamente dentro de las cárceles venezolanas. ¿Qué estabas buscando ahí? Yo sé que después salió La Causa, que fue el docu que realmente creo que ha marcado un hito muy importante en lo que es la historia cinematográfica venezolana. Cuéntanos qué estabas buscando en ese momento de tu vida. No sé, yo creo que, bueno, tú también me conoces desde, como dijiste, hace mucho tiempo y había algo en mí que no sé, siempre me llevaba a lugares donde sentía que podía entender otro lado de la humanidad y también tratar de yo mismo ver cómo ayudar en ciertos campos. Creo que en las cárceles fue un tema que en ese momento estaba empezando a hablarse de la complejidad de las cárceles y de cómo el sistema se había venido abajo. No es algo nuevo en Venezuela, pues, pero en ese momento estaba con videos, habían salido videos en YouTube, tal cosa, y a través de una ONG que tenía con Manuel, mi hermano mayor, habíamos conocido a alguien que había salido de las cárceles, que es Gilbert Caro, y él me contó su historia como de cómo él había pasado de Cepran, a través del Evangelio, se había reformado y se había como convertido en un líder positivo en la cárcel, y era como un mensaje en una Venezuela que
en ese momento había un tema de delincuencia un poco más fuerte que hoy en día, pero era algo que a mí me pareció una historia demasiado interesante y él me dijo, mira, tú antes de querer hacer un documental o nada, tienes que ir a conocer las cárceles, pues. Y el por qué, porque, bueno, tú eres el psicólogo y sabrás las razones, pero creo que fue un llamado, en ese momento no lo sabía, pero fue un llamado de Dios. Yo en ese momento no era tan creyente, de hecho, esos eran los años en los que estaba todavía en el colegio y yo no había hecho mi confirmación. De hecho, todavía no he hecho mi confirmación. Sí, está mal. Mal, Está pésimo. mal, pésimo. Pero, pero estaba en eso, en quinto año del colegio y fui por primera vez al rodeo teniendo 17 y cuando entré fue como haber entrado como por... Se sintió como si fuera un portal, pues como me dio un vuelco energético y lo que vi fue tan impactante las condiciones del lugar que dije, Venezuela, por más de que se escuche hablar del tema, no sabe de esto. Pues los videos de 5 minutos que habían en YouTube de ese momento en el rodeo, las cosas que estaban saliendo, no era lo suficientemente explicativo o real de lo que ahí estaba pasando y creo que para mí fue una promesa muy profunda cuando vi a un indígena guayú que había pasado, tenía 3 años preso y había pasado los últimos 9 meses, algo así, vomitando la comida porque tenía tuberculosis y no había tenido ningún tipo de cura. No le habían dado nada, le estaban dando que sea una pastillita y ese mismo día le tocaba a él la libertad. Y el director del penal literalmente lo sacó y lo dejó para que se muriera fuera en la calle. Yo fue de las primeras, no la primera, pero de las primeras fotos o los primeros momentos que tomé. Y en ese momento me hizo un flashback, curiosamente empezaste con la historia de Haití, a ese tema como que, bueno, pero ¿de qué sirve esto? O sea, esto es que como el teatro de la miseria, que es, o sea, ¿por qué tomo estas fotos? ¿Por qué estoy tratando de ver esta realidad del lado de la humanidad que es como, que tiene como esos conflictos? Y dije, bueno, por lo menos, o sea, la información es importante y para transformar algo hay que conocerlo, ¿no? O para por lo menos poner parte de eso y dentro de las cárceles existen esos 4 paredes que la gente que no tiene nada que ver, que no tienen familiares, incluso teniendo familiares, gente que ni siquiera va. Y era una parte como importante de ver lo más difícil de cambiar en Venezuela y si hay personas que dentro de eso se pudieron cambiar, entonces creo que de ahí era la esperanza de si unos lo pueden lograr, llevar esa historia de transformación a otras personas, da la esperanza. Y creo que eso siempre me aferró. Eso más el compromiso espiritual en el momento de tomar la foto, de no terminar, o sea, de no parar de hacer esto y no parar de entrar a las cárceles a conocer y entender qué era en verdad lo que estaba pasando por la promesa con esa persona en ese momento de que se murió de hecho al día siguiente después de su libertad. Y fue una promesa muy profunda en que había momentos a lo largo, yo tardé 10 años haciendo el documental, pues si cuentas desde los 17, yo lo terminé sacando en 2020, salió al público, 2019 fuimos a ITFA en Holanda, que fue el primer como festival donde entramos, y por muchos años era difícil, pues porque obviamente no es una energía fácil, yo de hecho venía muchas veces para acá para pedirte ayuda y consejos de cómo hacer, porque tratas con personas psicológicamente muy complicadas y uno se carga, pues, y había momentos donde quería parar, pero la promesa interna y regresaba y veía la foto que había tomado y dije, o sea, hiciste una promesa a una persona que se murió al día siguiente y un caso de crisis humanitaria que obviamente le compete al Estado, pero también nos compete a los ciudadanos, pues, porque Eso es lo que te iba a preguntar, porque justamente solemos de alguna manera culpar o responsabilizar, más que culpar, a los estados y al Estado y a los gobiernos y al gobierno, justamente por ese tipo de cosas. O sea, el ciudadano de a pie. Tengo dos preguntas justamente que no están relacionadas. Una es esta, y la sacaste tú a colación. El ciudadano a pie, ¿ok? ¿Tú lo ves realmente movilizado por la situación penitenciaria venezolana y en general por la situación social que vive Venezuela y quizás Latinoamérica, no solamente Venezuela? sí, eso es, o sea, eso yo creo que es una de las discusiones fundamentales que siempre tenemos, ¿no? Es como exigimos derechos y los deberes. O sea, creo que hay mucho de eso. Si no tienes una ciudadanía comprometida a nivel local, si tú no conoces a tus vecinos, si no te involucras en los consejos comunales alrededor de tu vecindario, si no sabes cómo llevar ese tema de tus intereses o lo que tú estás buscando hacer, sino que lo único que haces es criticar a las figuras mayores porque es fácil. No estoy diciendo que el Estado no tenga responsabilidad, también la tiene, porque las personas en posiciones de cargos públicos tienen más responsabilidad todavía. Pero nosotros como ciudadanos también tenemos que ser partícipes de la transformación
primero, o sea, caridad empieza por casa, ¿no? Entonces uno individualmente tiene que Además, involucrarse. tú ves una línea divisoria tan fuerte entre el Estado y la ciudadanía. Es que no debería ser, ¿no? O sea, somos parte de, es como, eso es como que culpar al Estado solamente, o sea, también tienes el tema de la nacionalidad y son temas más complejos, pero como cuando uno dice, bueno, pero es culpa del Estado, es culpa del Estado, tú perteneces al Estado. O sea, tú como individuo eres parte de ese proceso y no solamente es el ejercer el derecho al voto una de las maneras en las que influyes en el Estado, es ser parte de las juntas vecinales o de los consejos comunales o involucrarte activamente, así sea voluntariado, ve en parques, trabaja, o sea, si estás criticando las vainas, métete en ellas y trata de transformarlas desde adentro, pues. Ver el sistema carcelario, trata de ayudar en el sistema carcelario, ayuda un poco a organizar las cárceles, atiende. ¿Tuviste algún realmente grupo de gente de la sociedad civil organizado o no, metiéndose realmente en las cárceles como Muy tú? pocos. Los evangélicos era, o sea, como era más llevando un mensaje bíblico y ciertos grupos evangélicos los que entraban, pocas organizaciones en verdad. Y obviamente hay un tema en las cárceles un poco más complejo que los otros espacios por el sistema del pranato y el control de adentro y el control de la guardia. Entonces, obviamente ya ahí hay una barrera de entrada muy fuerte, pero no es imposible, porque nosotros como por debajo de la mesa lo hicimos todo, pues. O sea, construimos un estudio de música, llevábamos equipos de básquet, llevábamos equipos de béisbol, llevábamos a músicos como Cancerbero y Enciclopedia a hacer conciertos dentro de las cárceles para, por lo menos de alguna manera, crear cultura y conciencia en un espacio donde la mayoría de la sociedad no la ve y eso, si lo permites, que se siga como gangrenando y que no existan oportunidades allá adentro, esas son personas que terminan saliendo y terminan saliendo peor de lo que entraron, pues que es lo que siempre se habla de las cárceles aquí en Venezuela y en muchas partes del mundo como universidades del delito porque no hay como esa... o sea, y obviamente son personas que han fallado y tienen que de alguna manera retribuirle algo a la sociedad de lo que le quitaron, pero si no existen las herramientas y no existe como que un control a la Guardia Nacional que mandan a cuidar las cárceles, por lo general son como castigo. Entonces como que tienes al Guardia Nacional que está cuidando la cárcel castigado manejando uno de los sistemas de corrupción más complejos que hay porque pasan las mismas armas con las que después se terminan cayendo tiros entre ellos. Entonces es Claro. como, es todo parte de un sistema muy complejo, pero a nosotros, no, a nosotros ni nos revisaban los bultos y estábamos pasando equipos de cámaras, equipos de música, sabían que estábamos haciendo el bien y por eso no nos pasó nada. Eso fue una de las energías que Eso es nos lo que te iba a protegió. preguntar. ¿Cómo hace un catirito como tú, con ojitos verdes, no sé qué, que tiene cara de cifri, que estudió en San Ignacio, para justamente entrar en ese mundo, mimetizarte quizás un poco, no sé si mimetizar es la Sí, palabra, pero yo creo que entrar dentro del mundo carcelario, involucrarte realmente con la gente, ¿cómo ya lo hiciste? O sea, pues, porque, o sea, yo creo que, como dije al principio, era una misión de Dios y cuando estás con Dios nada es imposible. Y parte de mi crianza, como dijiste, el San Ignacio y también Georgetown, que es jesuita, la filosofía de en todo amar y servir es algo que bueno, que en verdad yo me la he tomado a pecho a lo largo de mi vida porque sí sé que dando es que se recibe, ¿no? Como que en verdad se siente, es algo que el tú llegar con una sonrisa y el llegar con algo positivo a un espacio donde es tan oscuro, como podías ver cómo brillaba el bien más. O sea, había como ese elemento de cómo hice era porque estaba protegido por la energía de Dios y porque iba transparentemente haciendo el bien. Pues yo ahí no estaba buscando ni buscar ser el mejor documental, ni buscar sacar algo amarillista, ni, o sea, por eso también me tardé 10 años, ¿no? Porque necesitaba llegar a un punto donde se sentía humano la relación y yo tenía que construir amistades, que tenía que, o sea, en verdad entender y no llegar como habían hecho documentales anteriores que sí de la BBC, eso que entraban, grababan un día y era el sensacionalismo de hay armas, hay drogas, hay niños, o sea, sí, todo eso lo hay, pero esa no es la historia que transforma. O sea, la poesía también puede ser o un reggaetón todo básico o puede ser una poesía que trata de llegar a un entendimiento profundo de las personas y nuestra condición de vida. Y yo creo que parte de lo que yo estaba tratando de entender era el porqué de un sistema tan fallido desde el individuo y la posibilidad de la redención dentro de ese mundo, ¿no? Como las personas que están tratando de cambiar a pesar de lo difícil, porque uno mismo sabe lo difícil que es cambiar cuando tienes vicios o cuando tienes problemas tú internamente y son cosas que dependiendo de las estructuras que tú has tenido a tu alrededor y dependiendo del apoyo que tú has tenido, tanto de familiares, psicológico, monetario, etcétera, sigue siendo difícil, pero es más fácil que en personas que no cuentan con figuras paternas, que no cuentan con sistemas de respaldo económico, que desde muy chiquitos han estado metidos en guerras porque al hermano lo mataron y tal. Entonces, creo que la empatía y el no juzgar, que además también es bíblico, pues, o sea, no juzgues porque con la misma vara que tú mides serás medido, pues. Y
en parte eso me ayudó a mantenerme mucho tiempo porque me sentaba y hablaba con los planes como estoy hablando contigo. Pues, o sea, no, mimetizarme no era porque yo es que no es que me ponía a hablar malando, lo más mimetizado que había que tenía, ni siquiera, porque tenía una barba gigante y me había raspado el pelo, pues me decían el ruso en ese momento. Y después me afeité la barba y dejé el pelo crecer y entonces era el gringo. Pero no era tanto mimetizar, sino ser tú, ser transparente y ser como porque obviamente la manera de mantenerte en ese mundo es tú llevando la energía que hace que la gente se sienta bien y el amor abre todas las puertas. Pues. Entonces yo genuinamente iba con un corazón muy lleno de esperanza y de amor para desarrollar un proyecto que después pasó a ser musical. Construimos un estudio de música en el que tú me apoyaste muchísimo también. O sea, tú siempre estuviste ahí apoyándome porque también ves, o sea, desde tu trabajo como psicólogo y psiquiatra, sabes que las transformaciones son posibles, no con todo el mundo y eso a veces cuesta porque es difícil, pero el dar herramientas, que fue principalmente lo que estábamos haciendo como equipo, porque no fui solamente yo, fue mucha gente que también yo tuve que convencer de vénganse a la cárcel porque vale la pena, como a Cancerbero, como a Enciclopedia, como a Mauricio, que hoy en día es mi socio en la disquera de música, que construimos un estudio dentro de la cárcel, era yo solo no podía y no podemos solo, pues las transformaciones también dependen de eso mismo que estamos hablando, de una ciudadanía activa, pero el crear ciudadanía no es un ciudadano, somos varios unidos y haciéndonos responsables de cosas que podemos creer que no nos competen, pero al final del día son parte de tu mismo país, pues, y si no existen herramientas de transformación en esos campos, puedes ser un delincuente en la puerta de tu casa. Y yo creo que parte de esa transformación que con Free Convict a mí me ha traído muchos dolores de cabeza, pero también me ha traído muchas lágrimas de alegría y de logros y de esfuerzos que han valido la pena. Cuéntale a la gente un poco lo que es Free Combit. Yo estoy familiarizado, Sí, sí. obviamente, pero para Claro, que la claro. gente también entienda un poquito. Porque, bueno, Free Convict es un grupo hoy en día son todos expresidiarios, queda nada más uno del grupo que era el grupo original, que está preso todavía. Em, y fue cuando nosotros empezamos a ir a las cárceles, empezamos con los grupos evangélicos, con equipos de deporte, y cuando yo fui con una Enciclopedia, que lo invité a cantar, a hacer un concierto en ese momento en el penal, conocimos a unos raperos que estaban como que ya formándose, o sea, que se hacían llamar Free Convict, y querían un estudio, o sea, querían grabar, pues entonces ya tenían varias canciones escritas, tenían varias ideas, estaban grabando todo en un BlackBerry, y con Mauricio y Ramsés, que es Enciclopedia, se nos ocurrió montar el estudio para poder como llevar cultura y dentro de este espacio tan como destruido, crear una especie de oasis donde tenían sus propias reglas y había como un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia y de grupo donde a través del arte y a través de la música existía ese creo que transformación interna de poder por lo menos expresar tus pensamientos, ¿no? Y empezó así, ¿no? Como creo que parte si lo comparas con, por ejemplo, llevarlos a estudiar matemática o premilitar o algún tema educativo, es que aquí había un- como una relación con su yo interior y entre su ego y ellos mismos de expresar ciertas cosas y también llevando un mensaje positivo de transformación, ¿no? De que la música y el rap puede ser utilizada para hacer gangsta rap, que es hablarte de todo el malo, las drogas, y esto es como que, mira, este tipo de mundo te lleva para este lugar donde ellos no quieren estar, donde ven ahí en verdad y están viviendo el sufrimiento de sus madres, el sufrimiento de ellos mismos, están encerrados, y poco a poco era como grupo presentar la visión de una realidad que hoy en día estamos viviendo, pero hace 10 años, hace 11 años, eso hubiese sido imposible imaginarte que íbamos a estar 3 veces nominados a los premios Pepsi, que íbamos a estar compartiendo tarima con Apache, el Supa, Capela, los mejores raperos de Venezuela, que hoy en día están orgullosos. De hecho, tenemos un libro que estamos sacando ahorita sobre toda la historia, la trayectoria de Free Convict desde su inicio. Y ha sido difícil porque al principio eran 20 raperos, 15 raperos. Poco a poco el tiempo lo fue depurando y fue no solamente a nivel de talento y de eso, sino que había gente que no se mantenían dentro del grupo porque no estaban a la altura de las responsabilidades y valores que el grupo estaba tratando de representar, que aquí no es malandreo, no es esto, es simplemente una transformación y utilizar la música como esa herramienta y hoy en día están llevando charlas a los barrios, están llevando un proyecto también que se llama Otro Enfoque que ayudan a los niños en situación de calle, entonces están de alguna manera retribuyendo a la sociedad parte de lo que le quitaron y estamos en ese proceso que no es solamente un grupo de música, sino que también se involucran socialmente en los lugares de conflicto. Por ejemplo, en la Cota 905, justo después del conflicto, llegó Daniel Ders, medallista olímpico Sí. venezolano de ciclismo, y hicimos un evento con él en la Cota 905 donde era como tratar de llevar inspiración, deporte y cultura a espacios que normalmente no lo ven, pues, sino por televisión. Entonces creo que ese mensaje de, a pesar de haber estado en un lugar muy oscuro, el ver hacia adentro, reconocer la culpa,
reconocer que hemos fallado y pedir perdón es el paso número uno para una transformación. Y yo creo que eso tiene que existir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la organización, a nivel nacional. Pues el reconocimiento de fallamos, el reconocimiento de tuvimos culpa, perdón, pero podemos seguir adelante si nos damos cuenta de eso y avanzamos. Pues, y creo que si se pudo, y eso es parte de lo que a mí Free Convict me inspira tanto, es como que si se pudo en estas circunstancias, siendo pocas personas de pocos ciudadanos, pues que estábamos ahí, pues tú nos apoyaste, la gente de Capitolio y la gente de Hábitat nos apoyó y fue como poco a poco ciertas personas que estuvieron a lo largo del proceso, imagínate a nivel de si la ciudadanía se involucra más y pasa a ser a nivel de ese estado. Eso es lo que te iba a preguntar justamente, Andrés. Coño, después de 10 años de haber vivido lo que viviste, después del docu además, que creo que el docu, no sé si pinta realmente los 10 años de lo que fue la vivencia, No. que compartimos un poco, como dices tú, en varias oportunidades lo conversamos y lo vivimos, lo viví a través de ti realmente. Después yo estuve preso también y lo viví como preso, pero eso es otra historia. Alto Free Convict, ¿vale? Alto Free Comic, sí, esa es otra historia que todavía contaremos acá, pero no me lo esperaba en ese momento, ¿no? Cuidado, había algo también de Dios en ese momento diciendo, brother, échale pichón a esto porque tú sabes, te va a tocar la cana también a ti y vas a tener que pasar trabajo. Pero bueno, volviendo al punto, Andrés, si tuvieras una varita mágica y la oportunidad de justamente incidir sobre el sistema penitenciario venezolano, latinoamericano, que por cierto se parece mucho también en muchos países latinoamericanos al de Venezuela, es que yo no lo veo desde los gobiernos, Andrés, yo no lo siento desde el gobierno. ¿Qué sientes tú que debemos hacer? Trabajo. Yo creo que la herramienta principal de transformación no es con varita mágica, es con trabajo, es con, primero, una concientización. Yo creo que el contar esta historia y mientras a más personas se lleve esto y mientras más se abran las puertas de empresas y distintas personas al entender que no es fácil y que tampoco es que es un elemento perfecto de, como que, bueno, ya ayuden a los pobrecitos, no, porque Venezuela también es un país que tiene muchas complejidades y hay personas que no han cometido errores y no han caído en el crimen que también están buscando trabajo, pero creo que hay un elemento de estar encerrado en un espacio como una cárcel que te obliga a poder trabajar. O sea, no es como que necesariamente las cárceles de Pérez Jiménez, ¿no? Que era como que, bueno, ponte a hacer carreteras, pero aquí se necesitan hacer burda de carreteras. Y es una mano de obra que el trabajo también puede hacer que ellos ganen algo y entonces pasen a ser sustento de su familia también. O sea, trabajo bien remunerado. Si tienes que devolverle a la sociedad, para mí, o sea, creo que... Pero el encierro como castigo y el encierro sin herramientas, el encierro que deprime, o sea, estás destruyendo un ser humano que después salir de ahí va a salir destruido, va a salir con adicciones más fuertes a drogas o con problemas más fuertes a ser parte de esa sociedad. En cambio, si a lo largo de ese proceso es alguien que le está devolviendo a la sociedad parte de lo que todo, sea de una manera, o sea, si lo colectivizas y dices, bueno, son carreteras, son siembras, son cosas que los hacen conectarse con la tierra, como en algún momento hablábamos que esos temas creo que pueden ayudar muchísimo. Por ahí es donde yo me enfocaría, hacerlos productivos y que eso te ayude o a reducir la sentencia o por lo menos no a dejar de ser un sostén en tu familia que pasa mucho, pues que es como que, bueno, te vas a trabajar, entonces terminan hoy en día pagando la causa a desgobiernos, pues, a sistemas como el pranato, que obviamente en un estado normal o en una cárcel normal no debería suceder, pero sucede porque es un vacío de poder y siempre va a existir el leviatán en esos sistemas, ¿no? Claro. Que va a llegar una figura que va a imponer el poder y de esa manera va a administrar el espacio. Sí aprendería de estas cárceles que ese sistema relativamente abierto, donde las personas tengan la capacidad de elegir el trabajo y en qué trabajan, creo que esa constancia y ese tema de poder, porque en la cárcel también habían personas que montaban su negocito de empanadas y con eso sobrevivían y así, o sea, eso está bien. A mí Y me alimentaba a parece. su familia, ¿verdad? Exacto, y eso es una manera de crear un sistema donde pudiesen generarse recursos mientras se le está devolviendo a la sociedad algo de lo que se quitó. Pues eso, yo empezaría por ahí y sí creo que no deberían ser administradas desde el Estado central o o sea, como con un gobierno central. Creo que las comunidades locales se tienen que involucrar más, pero son complejidades bueno, que tiene que haber de parte y parte, pues porque uno solo no puede, o sea, ¿qué podemos hacer? Hablar con cada uno de los planes y que puede ser. Podría ser, no lo sé. O sea, esto sería lo que nos faltaría explorar contigo, ¿no? O sea, de hacer bueno, creo que lo hiciste en algún momento, pero no hundemos aquí en esto. Fíjate, Andrés, la causa, yo he leído sobre las causas comentarios súper positivos y críticas también. He leído críticas que son interesantes, por ejemplo, que no tiene un hilo conductor como tal, que son más flashes, por decirlo de alguna forma, casi episódicos. ¿Qué sientes tú con la causa como producción cinematográfica, como un producto creativo?
una de las cosas que la causa tiene a nivel de cómo Por fue cierto, no dejen de ver la causa, brother. O sea, no te pierdas la causa. No porque sea Andrés y yo quiero mucho a Andrés, sino realmente la causa vale la pena Sí, verla. veanla. Y las críticas siempre son bienvenidas, porque obviamente no hay nadie más crítico que el que realiza la obra, ¿no? Tú pasas 10 años metido, 300 y pico horas de material para contar todas tus vivencias en una hora y 27 minutos, 29 minutos que dura la causa. Fue una de las complejidades más difíciles que he hecho en mi vida a nivel de edición, porque había momentos que hasta teníamos expertos, sociólogos, personas hablando para tratar de intervenir. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo que esta experiencia más necesita a nivel de audiencia es que tú escuches todo de la voz de los mismos presos como yo la escuché, ¿no? O sea, mientras más lograba yo poner a la audiencia en mi silla y en mi posición de entender em, como distintos relatos, ¿no? Porque es que no hay una posición firme en cuanto a respuestas, hay preguntas. Y tú la causa terminas con muchas preguntas. Sí creo que hay un tema de la redención que pueden ver a través del personaje de Rames, que es un pastor evangélico que Ujú. él al principio niega a su hijo y pasa por una experiencia muy fuerte con su hijo, que su hijo pasa a ser delincuente también, mientras él ya es pastor evangélico. Y su historia es una de las historias que te enseñan las distintas viñetas de vidas que puedes vivir. Entonces tiene esa energía de un documental que toca un tema a nivel coral, que es como distintas personas te narran cómo es la vida de un delincuente dentro de este sistema, mientras que el hilo conductor es más como la transformación de las cárceles en el proceso de que estos presos han estado ahí. Es más una experiencia de vivencias emocionales y de tú sacar tus propias conclusiones, porque así como hay el que trata de cambiar su vida y está en eso, está el que te dice, yo no voy a cambiar, yo soy malandro y me malandro me quedo. Pues Mm. entonces existen esas distintas perspectivas para que las personas como que también es algo más emocional que racional toda la construcción del documental. La gente te conoce públicamente por la causa, pero también has estado involucrado en otras producciones, no solamente audiovisuales, sino musicales. Cuéntame qué otros proyectos de cine has tenido, has hecho y en qué estás ahorita, además, porque estás algo interesantísimo. A nivel como, bueno, yo tengo el Capitolio, es una de las compañías que fundamos cuando estábamos haciendo la causa, que la unimos con WTF. De hecho, WTF es más como la ventana de contenido curado, como más distribución de cierto tipo de target, y Capitolio es la productora que hemos hecho desde la causa a videos de música para grupos como La Vía Bohem, los videos de los mismos artistas que trabajan en la otra parte de la compañía que tengo que se llama Habitat, que ahí están Horus, los hermanos Química, Liana Malva y Letras, que es más del mundo de la música urbana, y acabamos de hacer unos eventos ahorita en el Frosagel con todos los artistas como hip hop de Venezuela, Apache, Capela, Lil Supa. Entonces, parte de la industria del entretenimiento en Venezuela, para mí siempre ha estado asociado con el tema de música urbana, porque es uno de mis géneros favoritos. Y hemos hecho muchos videos de distintos artistas. Ahorita estamos haciendo una película que estamos terminando, la que hicimos en Texas, en Estados Unidos, con varios de mis socios también de aquí de Venezuela y con música hecha aquí en Venezuela y con uno de los artistas es Micro TDH, que es un artista urbano venezolano que está creciendo muchísimo y un gran amigo. De hecho, tiene un festival gratis en Mérida el domingo o el lunes, creo. Que la donación es gratis y donas una harina pan o algo de comida. Entonces, lo que Ok. está montado muy cool. Pero es una película sobre, curiosamente, cómo conseguir familia a través de la música. La historia de un rapero de Texas que está como tratando de grabar en un estudio, pero no tiene los recursos y su amigo, mejor amigo manager, y él están vendiendo drogas para lograr conseguir ese tiempo de grabación. En su última gran venta para lograr el cash que necesitaban para el producto, el amigo tiene una sobredosis en una fiesta en la que en la misma fiesta lo invita a un grupo más famoso a ser parte del grupo mientras están en gira por los Estados Unidos. Entonces, en ese ambiente se desarrolla, es basada en la vida real de uno de estos actores. Todos los actores son músicos. Tenemos 2 discos que hicimos para la película. Hemos entrado en varios lugares importantes en la industria americana a nivel de rondas de negociación con grandes distribuidoras, pero estamos todavía tanteando el mercado porque somos como el pez pequeño en el gran océano y hay muchos tiburones en esa Eso lo te industria. he preguntado justamente, una industria tan compleja, Sumamente tan compleja. competida, difícil, además voraz, por Ujú. llamarlo de alguna manera. Una producción independiente de esta naturaleza, que además lo sé por ti, lo sé por las referencias que me has dado, que está tan impregnada de arte, tan cercana al arte y a la emocionalidad. ¿Cómo no ser comido justamente por esa voracidad comercial y ser destruido
de lo que puede ser tanto el aspecto creativo como el aspecto incluso comercial de la gente que está actuando allí, de la gente que puso su esfuerzo allí, de todos ustedes además, de los músicos que Sí. participan dentro de esto, ¿no? Sí, yo creo que parte fundamental es la confianza en el equipo y en lo que estamos haciendo y en los valores que se crean desde el momento en el que se empieza a hacer la película. También la confianza que todos ellos como artistas, incluyendo a Catherine, mi amiga que es directora, es la directora de la película, yo soy el productor con mi hermano Juan Carlos, que también la confianza de Juan Carlos fue de lo mejor que yo he tenido como contraparte y pareja a lo largo de esta película porque me ayudó mucho a poder yo encargarme de la parte motivacional del equipo y el en verdad crear la cultura que el equipo necesitaba para llegar hasta el punto de no solamente terminar la película, sino en esta etapa que están llegando distintas posibles negociaciones y nos mantenemos como un equipo, ¿no? Que es como la confianza y el entendimiento de que los artistas estamos más jodidos que cualquier otra posición porque nosotros somos creadores del producto, pero la distribución es donde está todo. Entonces, obviamente aquí la negociación es muy compleja porque son oligopolios, en verdad, lo que existe a nivel de distribución artística y tienes muy poco poder para negociar. Hay nuevas herramientas, ¿no? O sea, y como nosotros mismos lo hicimos tan independiente que no estamos en la sociedad de actores americanos, no estamos en las uniones porque lo hicimos en Texas y en Texas tienes muchas más libertades a la hora de poder producir películas sin necesidad de tener que trabajar con la unión de cinematógrafos o tal, porque en el momento que empezamos a filmar estaba justo pasando COVID, o sea, no pasando, sino ya al final de COVID en Estados Unidos, pero todavía había muchas regulaciones que si lo hacías en Estados Unidos, 20% de tu presupuesto tenía que ser destinado a protocolos COVID. O sea, eso podían ser $50,000 Una dedicados locura de a plata, pues. una locura de plata que era como que no, yo prefiero invertir eso en la película para sacar la película, pues para desarrollar la película. Y hay un tema que es la complejidad de cómo llevar proyectos adelante cuando los artistas no tienen el capital financiero, pero tienen el capital humano. Y eso obviamente es una de las cosas más difíciles de cuantificar y de negociar, porque ya una vez que tienes como la alianza creada entre los artistas, si no lo distribuyes es donde está el problema. Pero si tienes como un entendimiento mutuo de que tú tienes una postura, las posturas también son importantes y el mantenerte fuerte ante esas posturas creo que es parte de cómo las nuevas generaciones pueden reclamar parte de lo que ha sido relativamente injusto dentro de ciertas industrias, pues porque creo que en Venezuela estamos como en pañales en todo este tema, pero sí hay un entendimiento de alianzas entre artistas que no son alianzas verticales, son horizontales. Es como hay apoyos como el concierto que acabamos de hacer, transparencia. Cada artista cobra un porcentaje de las entradas, tienes ese preacuerdo y todo el mundo ve los números y eso te permite a ti entender bien transparentemente y llevar las relaciones. Cuentas claras conservan amistades, pero si tú tienes como cuando vendes la película, después no te enseñan nada, no te enseñan números. A mí me pasó con La Causa, pues. Con La Causa yo cuando la distribuí, dos de los distribuidores como que no me daban información, me dijeron que yo no tenía por qué tener esa data y yo como que, pero o sea, pasé 10 años metido en una cárcel haciendo esto y hay acceso a información que tú no me estás dando que no te cuesta nada decirme cuántas personas lo vieron en tu plataforma. Hay como esos black boxes de información con los que uno no tienes cuando eres tan pequeño no tienes ese poder de negociación, pero si son más artistas y más personas aliándose en esa manera de decir, mira, si no participamos o si no estamos, es una de las maneras en las que se pueden ir creando movimientos donde el valor del artista es mejor remunerado que el valor del capital financiero, pues, que es necesario, obviamente. El capital financiero es necesario, pero sin los artistas, ¿cómo se hace? Coño, Andrés, estás hablando de oligopolios, estás hablando de capitales que de alguna manera es Soy economista dominante. también. Sí, yo sé que eres economista, pero lo que estás pareciendo es chavista. Tú como que le pegas al chavismo de frente, chamo. No, bueno, si se paran les pego y peleen, pues, porque dependiendo de cada quien, yo creo que hubo hay ideales que comparto, hay ideales que no comparto para nada y creo que lo que hubo fue mucha falta Te lo digo porque me de dicen, táctica y yo estrategia. lo comentaba antes de la grabación, y me dicen chavista a cada momento No porque sé. expreso libremente, o sea, mira, sí, o sea. Pero es que cuando tienes pensamientos que son radicales, o sea, como que puedes estar en el lado radical, pero dependiendo de dónde te pares. O sea, los jesuitas tienen temas radicales, ¿no? San Francisco de Asís tiene temas radicales, ¿no? Hay que despojarse de las pertenencias, hay que despojarse. Y obviamente no estamos en ese camino todavía, pues No, no. no seguimos el camino de Cristo porque todavía estamos ahí interesados en cómo hacemos plata. Pero sí creo que hay un tema de alianzas importantes a nivel, o sea, yo creo que hay que equiparar las cosas, pues. O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Creo que en Venezuela hemos entendido más o menos eso y creo que lo que hablaba de ratificar ciertos errores, el de decir que la empresa privada es mala o de decir que el Estado solamente es malo, es como que no, hay errores que se cometen y lo importante es tú
tener palabra y ser honesto y consecuente con lo que dices. Y si no lo lograste porque no pudiste, pedir perdón y seguir para adelante. Yo creo que eso es parte de lo que a uno lo mantiene bien parado, donde sea. Estés en la cárcel, estés en Washington, estés en el Congreso, estés donde estés. Si tú eres honesto contigo mismo y con los demás, podrás lograr construir cosas más grandes, porque eso, o sea, internamente, si no, tu energía está dividida. Y obviamente hay momentos donde, bueno, tú me conoces, pues uno puede tener una visión y decir, bien, vamos a lograr esto, y a veces no lo logras, pero estás en proceso estás tratando de llegar a algo, y creo que en ese camino es donde está el aprendizaje de las cosas que son posibles y las cosas que todavía te falta una transformación interna o un nuevo conocimiento o nuevas alianzas para llegar a ellas. Y creo que aquí en Venezuela hemos aprendido, tenemos posturas muy, muy sólidas en algunos aspectos y muy débiles y muy fachadas en otras, pues. Y creo que basta de fachadas porque eso no se vive y no se construye, pues. O sea, tienen que montar columnas bien, piedras bien fundadas y cosas que algunas las hay, pero en verdad no es lo que siento que sea a nivel de, no solamente el chavismo, antes tampoco, pues. O sea, hay cosas que Venezuela necesita mejorar y dejar de creernos los libertadores de América cuando, esa vaina fue hace rato, ahorita hay que ser los unificadores. ¿Dónde está la unificación? Sí, sí. Y además América. De América, Hijo, entera. sí, de Porque América la entera. Constitución dice la unificación latinoamericana. Yo en la Constitución, que me parece rechísima, la del 99, en esa primera parte que es burda poética, me atreví a tachar la parte que dice latino. Entonces, la unificación americana, porque es el continente americano, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy un pelo entusiasmado, eso no quiere decir que esté optimistísimo, pero sí estoy un pelo entusiasmado con el tema justamente de la posibilidad de generar un bloque en América Latina con esta casi nueva unión, no unión, entendimiento entre Lacan y Mercosur, y que podrá ser una oportunidad bien interesante justamente con estas conversaciones que además ha despertado Lula tras la elección, de generar una moneda única y hasta un bloque comercial originalmente. Yo creo que será un futuro posible para Latam. ¿Cómo lo ves tú? Yo he pasado por distintas tesis a lo largo de mi vida, porque yo soy ecléctico y escéptico de naturaleza. Tengo esas dos vainas. Entonces creo que el tema de las unificaciones monetarias puede ser positivo si se hace bien. Creo que es una buena manera de llegar a acuerdos justos eh, entre los países, y más cuando Latinoamérica tiene tantos recursos minerales que son extraídos y no se utilizan aquí mismo. Pues aquí tenemos infinito, no solamente el petróleo por ahora, ni el oro, ni los diamantes, sino el coltan, el torio, de las energías del futuro, pues y El las litio. cosas que se están construyendo, litio en Chile, por ejemplo, pero Chile está, o sea, el ownership de Chile es privado, pues, o sea, entonces hay temas donde hay que hablar en verdad de la justicia de los pueblos y de la gente, y más que hablar del tema de cómo maximizar los beneficios para los que son tenientes de este tipo de sistemas. O sea, eso nunca ha sido mi discurso, ni nunca ha sido parte de lo que entiendo. Ahora, la unificación monetaria tiene que venir con principios muy sólidos y una fuerza muy genuina y muy transparente. Es muy complejo. Latinoamérica tiene demasiadas divisiones internas, muchos intereses en contra de eso, porque hay mucha gente que gana de algo tan estúpido que desde Aristóteles se sabe que es estúpido, que es hacer dinero del dinero, que es como, ¿qué está generando? O sea, hay que generar valor verdadero, que es la representación real del dinero, y eso es más la escuela austríaca de economía, que cómo mantener un sistema un poco más pegado a la realidad de la generación de valor que algo que viene creado desde las decisiones de un congreso o de dos congresos, hablando de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, que estamos viendo que está cambiando. Pues, ¿y está cambiando por qué? Porque la energía también es fundamental para eso. ¿Y dónde está la energía? En Europa no está tanto. Estados Unidos todavía tiene un pelín. Latinoamérica tiene muchísima. Muchísimo. Entonces es como Latinoamérica hasta cuándo va a estar rezagada, y hasta cuándo también hay un tema que si no tenemos a los ciudadanos, no es tanto como que, bueno, Latinoamérica le falta ciudadanía, a nosotros nos hace falta eso. Que los chinos tengan todo el mapa geológico, ¿qué importa si tú tienes a la ciudadanía activa participando, protegiendo el Estado y el territorio? O sea, lo que importa es que tú protejas tu casa y hagas bien como a tu urbanización, a tu comunidad local, pues, y creo que sí hay un potencial increíble, porque por lo menos ahorita en el Mundial Latinoamérica está detrás de Argentina, pues, y eso pasa, como que ahí es cuando se empiezan a entender ciertas cosas que tenemos como raíces culturales comunes, pero capaz hay tanta comunidad que, o sea, hay tanto de eso que a veces no sé, no nos hace bien porque no estamos tan unidos últimamente. Fíjate, un joven empresario como tú, que ha tenido la oportunidad, la dicha además, de estudiar en Washington, de vivir en Washington, de vivir en Nueva York, ¿por qué decide regresar a Venezuela? O sea, ¿qué carajo estás haciendo tú en Venezuela? ¿Por qué Venezuela, brother? Porque ya por aquí pasamos por la hiperinflación. Por allá capaz pega. No, porque
o sea, yo también, y también soy gringo, pues, o sea, mi abuelo Thompson es americano y yo siento el lado americano de los Estados Unidos, de un pedazo de Norteamérica, como un país que tiene valores muy interesantes cuando era república. Esperemos vuelva a ser república, porque when you pledge allegiance is to the republic, not to the empire. Y es verdad, pues y eso yo lo he hablado con gringos en todos lados y creo que hay algo en Estados Unidos que la caída de Estados Unidos como imperio es propia, es de ellos mismos internamente, y de Estados Unidos como república es lo que puede ser duradero, y eso es lo que a nosotros nos interesa porque las alianzas de repúblicas es parte de lo que Venezuela desde sus inicios fue inspirada e inspiró en el mundo. Y Pero creo que naturalmente, además, los imperios son suicidas y eso sí, lo por eso, sabemos. por naturaleza, o sea, desde Roma, pues Desde claro, Roma, se desaparecen para el carajo. y Pues. creo que eso es parte de lo que... Y hay mucha gente de mucho valor en Estados Unidos que no cree en eso y esas son las alianzas que se tienen que continuar haciendo porque hay afinidades culturales parecidas, porque hay entendimientos parecidos, pero yo creo que mi regreso a Venezuela, y yo me fui por un periodo corto, porque yo siempre he estado yendo y viniendo, es porque aquí hay mucho por construir. Y yo soy un creativo eterno y a mí me gusta como que los procesos, tú sabes, pues me gusta más el inicio de los procesos que del sentarme como que, ajá, ya esto inició, ya está la energía, ahorita como que el cómo se hace, yo soy más del por qué y el con quiénes se hacen las cosas que el exactamente cómo y sentarme y managing, pues es más la visión inicial y yo creo que aquí hay mucho que se puede reinspirar y yo creo que aquí nunca se apagó la llama. O sea, estaba un momentico así como ese carboncito a punto pero creo que muchos se quedaron y estuvimos aquí en procesos muy difíciles y creo que ahorita puede ser un momento donde el volver a aprender eso es el con oxígeno y dando aliento ayuda a reinspirar un país que tiene muchísimo por construir si aprendemos a nuestros errores. Porque eso también puede pasar que vuelve a ser un ciclo de los mismos errores siendo repetidos, sino que ahorita en otras manos, en otras personas. Y yo creo que el tema aquí de construir y de sentir esa afinidad nacional, o sea, porque por más que yo tenga el lado americano, mi nación más cercana es la venezolana por cómo me crié, pues pasé la mayoría de mi vida y he pasado la mayoría de mi vida aquí y hay un tema de a pesar de las diferencias y los conflictos que el venezolano tiene esa relación el uno con el otro que es muy fina. O sea, es muy cool poderte ir a un pueblo pesquero y después de las joditas y al principio, bueno, catire, cifrino, tal, que es parte de cómo tú te haces amigo venezolano es echando vaina. Pues, y Venezuela tiene eso de un potencial ¿Tú has visto esa arrechísimo. vaina en otra parte del mundo? No, la verdad es que no lo he visto porque, o sea, inclusive desde México, por ejemplo, que he viajado mucho por México, no se tiene tanto ese tema. O sea, Venezuela es un mestizaje y una mezcla demasiado interesante. De hecho, ahorita que estuve en Texas y habían personas desde negros de Kentucky, de Los Ángeles, de Nueva York, micro que es latino, personas mexicanas del Paso. Es muy distinto en Estados Unidos la relación que racial y la relación económica también, que como aquí en Venezuela. En Venezuela no es que no hay racismo, porque sí hay, y hay clasismo también hay, pero hay como una mezcla distinta y hay un entendimiento distinto en el que hay algo muy positivo que en Estados Unidos lo veo como muy negativo, pues que hay una división ahí que cada vez que siento que voy, a veces siento que se está como que abriendo un tema de conflictos y de polarización, mientras aquí la polarización estuvo y política por mucho tiempo y no es que ha dejado de existir, pero creo que Yo creo que es mucho menor en este es momento. mucho menor. Y creo que mientras menor sea y mientras más perdón exista, más posibilidad, perdón, pero con reconocimiento de culpa, ¿no? Porque es un tema ajá, tú puedes perdonar, pero si la persona no reconoce su culpa va a seguir cometiendo los mismos errores. Y eso es a nivel individual, y eso es a nivel ciudadano, y eso es a nivel general. Pero yo creo que Venezuela tiene un potencial increíble de enseñarle al mundo cómo se mejora después de una polarización y cómo históricamente podemos ser un país que avance impresionantemente en los próximos 10, 20 años. Yo también, o sea, yo no es que estoy un poquito de esperanza, yo tengo bastante esperanza por el potencial que he visto y si pudimos salir de un lugar como la cárcel y hacer estas cosas, ¿cómo no vamos a poder hacerlo a nivel de sociedad? O sea, ¿Cómo es la oposición venezolana hoy en día? me cuesta, no estoy tan involucrado en temas políticos, me desencanté un poco, me desencanté de ambos lados, dije como mi manejo va a ser más a nivel ciudadano, de yo en las cosas y en mis compromisos personales y el llevándolo, dejar de verlo tan macro y verlo más como que qué puedo hacer yo en mi urbanización, qué puedo hacer yo en donde yo efectivamente puedo tener algún tipo de cambio y de poder de fuerza. Yo, o sea, a nivel político siempre me ha interesado, o sea, soy economista político, pues tesis, sentarme, hablar, escribir, siempre me ha interesado, pero
pero no sé, siento que hay una debilidad de ambos lados, no veo figuras de liderazgo sólidas, tampoco estoy leyendo mucho las noticias, me aburro. Ya como que he pasado por ¿A mí ese te parece que a tema. los venezolanos nos ha pasado eso en general? Que nos hemos Sí, aburrido del tema sí. político, del dime y direte, y Que es complicado porque es como más el tema, o sea, la política es importante, el partidismo capaz no, yo no soy tan fan de los partidos políticos, ni nunca he pertenecido a un partido político, ni creo que nunca perteneceré a un partido político en mi vida, lo sé. Porque los partidos te condicionan a pensar de una manera, y tú me conoces, pero yo hoy en día estoy pensando esto, hace 2 años pensaba de una manera, o sea, lo que he sido consistente es en mi ética personal y en cómo trato a las personas y en mi manera de tratar de ser lo más transparente y mejor persona posible, pero cambio de ideales, pues, o sea, es el reconocer que estás equivocado o que leíste algo que te dio nueva información o que alguien te explicó un punto de vista y que tengas la capacidad de tú transformar tu ideología y decir, bueno, esto está equivocado en este momento, podemos adaptarlo a los tiempos actuales o que las circunstancias, eso yo creo que es fundamental para el progreso de una persona y de un país, pues. ya para cerrar, ¿cómo hablas con Dios? Directamente cuando, siempre que puedo, siempre que estoy en momentos de soledad interna, pero no soledad en el mal sentido, sino cuando estoy solo, cuando estoy en mi cuarto, cuando estoy en el baño, cuando estoy entrando en casas, cuando estoy en distintos espacios, como creo que constantemente y a través de la Biblia también mucho, pues creo que me siento como... Hay momentos donde mi comunicación con Dios está más fuerte, pero no es porque Dios se aleja de mí, sino porque yo me alejo de Dios. Y me pasa cuando fallo, cuando fallas, cuando tú mismo. Entonces es como ese tema cuando no quieres ver a tu papá porque sabes que la cagaste o te robaste el carro y lo chocaste o hiciste una pendejada y es como que mira, no vea los ojos. Es más o menos, es más o menos así. Y creo que dependiendo de cómo tú estés en tus promesas internas y en las cosas que te has comprometido a hacer desde el espíritu, más profunda y más directa es tu comunicación con Dios. Y creo que Dios no, simplemente a veces nosotros somos los que cerramos los ojos y los oídos a escuchar, pero Dios todo el tiempo se está comunicando con nosotros. Y lo que hay que tener como esa fortaleza también interna de ser regañado cuando te toca tu regaño, pues. Y creo que ahí es donde está como o sea, Dios es un Dios que ama, pero también es un Dios que quiere lo mejor para ti, así como un padre cuando te regaña, pues. Creo que a veces tenemos que darnos cuenta de eso y de cómo en nuestra vida están pasando cosas por esos regaños o por ese amor, pues. Yo les voy a comenzar algo ya para cerrar. Andrés Figueiredo, 31 años, es uno de los seres humanos que yo más admiro sobre la faz de la Tierra. ¿Ok? Incluyendo los históricos, que admiro mucho. ¿Por qué razón? Porque es una persona profundamente humano, de que era un gordito que brincaba alrededor de uno de 5 años, como les acabo de decir, o cuando era un adolescente que se escapaba a Haití. O bueno, ya todos los que escucharon que ha hecho el hombre. Pero aparte es un hombre ético, consistente y profundamente espiritual y entregado a Dios. Por supuesto, sujeto no solamente de un profundo cariño y respeto, sino una admiración de todo corazón. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Loco. De verdad.